Gracias por permitirme una oportunidad más de llegar hasta donde usted se encuentra y poder compartir reflexión para la semana. Bendiciones en el nombre del Señor. Esta última semana del mes de enero 2024. Y hay que agradecerle al Señor la grata oportunidad de la vida, del aire que respiramos, de la oportunidad de trabajo, de la familia, todo. Gracias a Dios, debemos decir. Gracias, Señor. Hoy tenemos una reflexión que hemos titulado El permiso de Dios. El permiso de Dios. Y hemos tomado un versículo tal vez muy conocido por todos o la mayoría. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Conocemos que esta es la experiencia de Eva y después de Adán, de comer aquel fruto que Dios había prohibido, que Dios había dicho, absténganse de él. Y esta es la razón por la que hemos titulado esta reflexión, El permiso de Dios. Esto se conoce como la voluntad permisiva o el permiso que Dios otorgó primero a la mujer y después al hombre. Pero para entender un poquito esta ilustración o esta reflexión, hay un resumen, usted podría leer ahí mismo en Génesis capítulo 3, verso del 1 al 5, solo para ilustrar, pero usted lo puede leer. Recuerde que en reflexión no damos todo. Es importante que usted lea la Biblia y pueda analizar por usted mismo o usted misma lo que estamos hablando. Y haciendo un resumen, usted puede leerlo, el versículo 1 al versículo 5, un resumen. El diablo le dijo a Eva que Dios había expresado que no comiera de todo fruto. Y ella le corrige. Y ella le dice, no es de todos los árboles, es del árbol que está en medio del huerto. Después el diablo, Satanás, enfatiza varias cosas. Cuando dice, si lo comes no morirás. Pero sabe Dios que si lo comes, tres importantes énfasis. 1, serán abiertos tus ojos, esa era verdad. Serás como Dios, esa era mentira. Sabiendo el bien y el mal, eso es verdad. Entonces, cuando Eva está dialogando con la serpiente, pero dentro de la serpiente está Satanás, le dice media verdades, le dice mentiras ocultas, no la pudo descifrar. Pero todo esto tendría que ver con la voluntad permisiva o el permiso que Dios nos da a nosotros los humanos. Interesante. Ahora, en el capítulo 2, versículo 15 al 17, de aquí mismo de Génesis, Dios le da ciertas ordenanzas, ciertas directrices, le pone ciertas pautas al hombre. La mujer todavía no había sido creada. Y le dice qué puedes comer, qué no puedes comer, qué debes hacer, qué no debes hacer. Le da directrices. Ahí le menciona el árbol que está en medio del huerto. Algo que está en medio, todos sabemos que está en medio. Si me dicen esto que está en medio es porque eso está en medio. Es interesante entender que Adán, que le transmitió a Eva lo que Dios le había dicho a él, se lo dijo tal cual Dios se lo había compartido. Es decir, Adán conocía la voluntad de Dios. Eva tenía y conocía la voluntad de Dios, pero ahora dependía de ellos hacer la voluntad permisiva o el permiso que Dios le otorgaba. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es actuar conforme a la voluntad divina, dándose a sí mismo a la causa o al propósito de Dios.
conociéndole a Él y también sus ordenanzas. Entonces, la voluntad de Dios es cuando yo decido hacer lo que Dios dice, pero conocerlo a Él también. No solo obedecer a Dios por lo que me ha dicho, sino conocerlo a Él y sus enseñanzas. Bendito el Señor. Ahora, existen dos aspectos importantes en la voluntad del Señor. Dos aspectos importantes en la voluntad del Señor. Uno, la voluntad de Dios. ¿Qué es? Situación en donde Dios lo decide. Es una decisión de Dios. Dos, la voluntad permisiva o el permiso de Dios. Situación que Dios permite, pero nosotros tomamos la decisión. Es algo que Dios permite. No siempre cuando Dios permite, Él quiere eso o está de acuerdo, pero Dios lo permite. Dios nos da la oportunidad, Dios nos da la pauta, Dios nos da la licencia. Es que Dios nos deja hacer, Dios nos permite decir, Dios nos permite actuar, Dios nos da ese permiso, pero no todas las veces es lo que Él quiere. Ahora, con Adán y Eva, Dios no creó dos esclavos. Nosotros no somos esclavos de Dios. Tenemos una decisión personal, una oportunidad de elegir lo que Dios directamente dice o lo que yo quiero hacer, lo que me da la gana de hacer, lo que me da el capricho de hacer. Esa es la voluntad permisiva. Él lo permite, pero no todas las veces lo que Él quiere. Ahora, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él creó dos personas libres de voluntad propia. Importante. Esa es la voluntad propia que tenemos todos nosotros hoy, de elegir lo bueno y lo malo, de elegir lo justo o lo injusto, de elegir lo correcto o lo corrupto. Usted y yo podemos elegir agradar a Dios o desagradarlo con el pecado, pero es el libre albedrío que tenemos los humanos. Pero ese libre albedrío, ese permiso que Dios nos da, también conlleva responsabilidad y consecuencia. La voluntad permisiva de Dios también conlleva responsabilidad y consecuencia. Ahora, ¿cómo entender la voluntad permisiva o el permiso de Dios? 5 cosas importantes para entender la voluntad permisiva o el permiso de Dios. 1, solo lo voy a mencionar. Usted reflexione. 1, reconocer la soberanía de Dios. Él es soberano. 2, creer que Dios tiene un propósito incluso en nuestras dificultades por causa de la voluntad permisiva. 3, buscar sabiduría y guía en la palabra de Dios. 4, mantener una actitud de confianza y gratitud a Dios. 5, permanecer en comunión con el Todopoderoso, con el Eterno. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hacemos con nuestra voluntad? Decidimos bien, decidimos mal. Cuando nos equivocamos, recurrimos a Él, no como una puerta de escape, sino como la oportunidad de empezar de nuevo. Bendito el Señor. Reflexión para la semana. Dios respeta siempre nuestra voluntad. Siempre. Aunque no sea su voluntad soberana, perfecta y directa. Dios siempre va a respetar tu voluntad, tu decisión. Aunque no le agrade, Él va a respetar lo que tú haces, lo que tú dices, aunque no sea lo que Él quiere. Importante. Él va a respetar tu elección, tu decisión. Él va a respetar lo que tú dices. Él va a respetar lo que piensas. Él va a respetar cómo actúas, aunque no sea lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios no creó esclavos, tampoco robot. Dios creó personas con decisión propia. Es importante reconciliar mi voluntad permisiva con la voluntad de Dios. Si queremos agradar a Dios, debemos de buscar la oportunidad de reconciliar la voluntad permisiva, mi voluntad permisiva, con la voluntad de Dios para crear ese afín, esa relación, esa comunión y que no haya una ruptura o se fraccione
la voluntad de Dios con mi voluntad. Porque la voluntad de Dios, en ella encontramos amor, misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. En la voluntad de Dios está el amor perfecto. En la voluntad de nosotros, en nuestra voluntad permisiva, hay amor, pero también puede haber engaño. Hay desilusión, pero también puede haber algo de verdad. Pero en Dios está todo. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 6 y el verso 3. Hebreos 6:3. Yo le sugiero, busque el versículo, busque la Biblia. Hebreos 6:3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Nuestras decisiones siempre están tendidas en un hilo, pero la voluntad de Dios se mantiene siempre. Si Dios lo permite, es la voluntad permisiva, pero no siempre es lo que Dios quiere, pero es nuestra decisión y nuestra elección. Reflexión para la semana: el permiso de Dios. Recuerda nuestras cuentas: YouTube, Templo Fuente Salvación Oficial, Facebook e Instagram, Fuente Salvación Oficial. Bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre que salva, cambia, transforma, toca y hace todo. El nombre del Eterno, Jesucristo. Saludos.